Vamos con la lección del catecismo. La tercera pregunta, ya la había explicado la vez pasada, pero quisiera dar una pequeña conclusión. Y la tercera pregunta en que se preguntaba, ¿qué significa perfectísimo? Hablando de Dios. Porque esta perfección de Dios es absoluta. Las criaturas pueden ser perfectas, pero no perfectísimas, porque no tienen, y esto es porque tienen algunas perfecciones, pero no tienen todas, y aunque tengan una perfección, no la tienen en un grado sumo. Ese grado sumo solo existe en Dios, un grado ilimitado, un grado que no tiene límites como nosotros lo vemos en las criaturas, aunque vemos a veces criaturas que nos parecen perfectas, pero ese grado de perfección es limitado. Y además Dios tiene todas las perfecciones juntas, todas las perfecciones posibles, con tal que sean verdaderas perfecciones, están en Dios, y ningún defecto, claro. La bondad de las criaturas está en conocer a Dios, ¿verdad? Las bondades de las criaturas. El mundo moderno ya no considera esta bondad de Dios, y le parece que con las criaturas uno puede satisfacerse, pero el hombre nunca está satisfecho, porque el hombre fue creado para Dios, y así que vemos que los hombres malos tienen riquezas, pero nunca están satisfechos, siempre quieren más y quieren más, y nunca se sacian. ¿Por qué? Porque el hombre está hecho para Dios, y esa sed de algo más quiere decir que el hombre busca a Dios, aunque no lo reconozca, ¿verdad? Entonces esa perfección a la cual aspiramos y que solo la poseeremos en el cielo. Isaías tuvo una visión en el Antiguo Testamento. El profeta Isaías tuvo una visión en la cual veía a los ángeles, a Dios rodeado de los ángeles, que decían: Santo, Santo, Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Es decir, la perfección de Dios que Él ha puesto en las criaturas es la gloria de Dios que vemos aquí en el mundo. Esa gloria es un reflejo de lo que es Dios. Pasamos a la cuarta pregunta. ¿Qué significa creador? La respuesta: creador significa que Dios ha hecho de la nada todas las cosas. Y eso lo repetimos en el credo. Cada vez que decimos el credo, creo en Dios creador de todas las cosas. Es un acto de fe, es una verdad de fe, que para ser católico hay que adherir a esta verdad. No podemos ser católicos sin negar que Dios es creador. ¿Qué significa crear? Crear significa sacar algo de la nada. Entonces, algo que no era y que comienza a ser instantáneamente. No es lo mismo como a veces los hombres podemos construir, como un carpintero, pero siempre los hombres, cuando hacemos algo, usamos un material prealable. El carpintero usa madera, o aquel que construye un aparato, una máquina, pues usa metal, ¿verdad? Metal que fue creado anteriormente por Dios. Entonces no es lo mismo construir que crear. Dios creó el cielo y la tierra, es decir, todo lo que existe, el mundo, las estrellas, las galaxias, todo lo que existe viene de Dios. Todo lo que podamos conocer, que no sea Dios, es creado por Dios. ¿Qué es lo que Dios no puede hacer? ¿Verdad? Muchas veces el hombre moderno tiene un concepto errado
de lo que es tener poder. Hoy se le da mucho relieve al poder destructivo, ¿no? Pero es más grande poder construir algo que destruirlo. Entonces es más difícil construir una cosa bella que destruirla. Sin embargo, hoy alguien que tiene poder destructivo, por ejemplo, hoy las armas, las bombas nucleares, consideran poderosos porque tienen ese poder, pero es un poder destructivo. Mientras que Dios es un poder constructivo, es más difícil, es más meritorio, es más valioso. Pero Dios ante todo manifiesta su poder construyendo o creando, o haciendo cosas buenas, edificando nuestras almas, porque nuestra alma también se va construyendo en la medida que vamos mejorando nuestras cualidades, nuestras virtudes, nuestro conocimiento. Entonces estamos construyendo en cierto sentido nuestra alma. Eso es mejor que destruirlo en un instante, ¿verdad? Una persona que hace un pecado mortal puede destruir en un instante toda su obra de virtud de toda su vida, ¿verdad? Es más fácil destruir que construir. Y por ejemplo, un niño que ha sido educado con mucho cuidado, con mucha atención por sus padres desde que era pequeño, y que les ha llevado muchísimo trabajo educarlo, toda esa obra puede ser destruida en un instante por tal vez una sugestión de un amigo malo que lo induce al pecado mortal. Así que es más fácil destruir, pero tiene más valor construir, crear. Entonces, pero hoy el hombre tiene esa noción errada del poder. Entonces poder es también hacer el mal, hacer el pecado. Una persona se considera poderosa porque puede robar, porque puede mentir, porque puede hacer el mal, pero eso no es un poder, es un defecto del poder, es una degradación del poder. Entonces hacer el mal, Dios no lo hace. Dios no puede hacer el mal porque es bueno, y hacer el mal significaría que Él no sería bueno, o que puede degradarse a sí mismo haciendo el mal. Entonces realmente el poder de hacer el mal no es un verdadero poder, es un defecto. Contrariamente a lo que mucha gente hoy piensa, es un error. Dios tampoco puede hacer cosas absurdas, cosas contradictorias, que el hombre hoy se ha acostumbrado al absurdo. Por ejemplo, hablar de un triángulo cuadrado es algo absurdo. Dios no lo puede hacer, no lo puede concebir, porque es algo que no tiene sentido. Y como Dios es el bien sumo, pues no puede aprobar ni hacer nada que sea absurdo, que sea negativo. Entonces el hombre moderno, hoy se habla del arte moderno, la literatura moderna, que está llena de cosas absurdas, y se considera eso un arte, pero no se puede llamar arte a algo que justifica el absurdo. Es, mejor dicho, una corrupción del arte, una cosa negativa. Dios esas cosas no las puede hacer, porque es bueno, porque realmente es poderoso. El verdadero poder es el que lleva al bien. Entonces Dios creó todo el universo para gloria suya y también para provecho del hombre, pero en primer lugar para gloria de Dios. Así que cuando vemos lo que Dios ha hecho, no es que Dios esté a nuestro servicio, es que Dios primero obra por sí mismo, porque Él es infinitamente bueno, infinitamente justo, infinitamente digno. Entonces el primer fin de todas las cosas, incluso lo que nosotros podemos hacer o pensar, todo el primer fin es la gloria de Dios. Por eso aquel que no glorifica a Dios, que recibe sus bienes, que recibe sus gracias y que no sabe dar gracias a Dios y decir gracias Dios mío, o bendito sea Dios por todo lo que nos da,
esa persona se vuelve indigna delante de Dios y se vuelve digna de castigo. Así que el hombre moderno se ha hecho tan egocéntrico, ha hecho de sí mismo el fin de todo. Esto es un error, porque Dios nos pedirá cuentas si hemos dirigido toda nuestra vida, nuestros actos, nuestras operaciones hacia Él. Y si no lo habremos hecho, nos volvemos dignos de castigo. Entonces, veamos la obra de la creación, y a partir de la obra de la creación podemos decir, conocer a Dios, amarlo mejor, porque las obras que Dios hizo son un reflejo de su bondad, y en la medida que hay algo bueno en las criaturas, es porque viene de Dios. Y en la medida que hay algo malo, es porque estas criaturas se han degradado, se han corrompido, y en esa medida no es de Dios. Ese es el criterio, porque hay personas que dicen, hay el mal en el mundo, entonces ¿cómo es que Dios puede hacer eso? Pero es un absurdo decir eso, porque Dios no hace el mal, pero el mal viene de las criaturas, es la descomposición de la obra de Dios por nuestra opción, por nuestra culpa. Los hombres con sus pecados son los que han atraído la corrupción del mundo. Todos los males que hay en la tierra vienen del pecado, hasta las enfermedades, hasta incluso las personas, Adán y Eva, pues no, Dios los creó inmortales, no podían envejecer, no podían cansarse, pero todos esos efectos que hoy vemos vienen del pecado. Así que debemos pensar en eso. Y es bueno también reflexionar sobre la belleza de la creación, porque el hombre hoy no tiene tiempo de pararse un momento, reflexionar, meditar y conocer mejor, porque cuando uno ve una cosa con calma, uno la conoce mejor. Y así, cuando contemplamos la obra de la creación, la belleza del universo, y cómo Dios lo hizo tan perfecto, pues eso nos atrae buenos sentimientos. Debería surgir en nosotros un movimiento de agradecimiento hacia Dios. Y cómo hizo esa obra de arte que es el universo, cuántos elementos diferentes, materiales y tantos seres, pueden ser animales, pueden ser vegetales, pueden ser hombres, incluso ángeles, pero dentro de toda esta diversidad una unidad, una armonía, una combinación perfecta. Y son cosas que la gente no reflexiona, pero son reales. El universo tiene un sentido de perfección, una armonía y una estabilidad. Esa estabilidad, cuando uno piensa cómo Dios está hecho, cuando vemos el cuerpo humano que tiene tantas partes diferentes y que obran en esa armonía total, al punto de crear una unidad tal que crea simplicidad. Por ejemplo, vemos un cuerpo, pues es una persona, es un ser único, a pesar de que tenga tantas partes, tantos elementos, pero esa unidad, ¿quién se la da? Eso no puede hacerse solo. Tiene que haber alguien que hizo esto, que sea superior, ¿verdad? Entonces, en el Génesis se nos narra que Dios hizo el universo en 6 días. Y los elementos, como están narrados en el Génesis, en el orden que los fue creando Dios, no corresponden forzosamente a las hipótesis, porque son hipótesis científicas que hoy nos dicen que Dios hizo el mundo, que el mundo se hizo solo de tal manera, y que esto existió primero y que esto existió después. Pues no corresponden. Entonces yo y todo buen católico preferimos lo que dice Dios a lo que dice la ciencia, porque la ciencia puede equivocarse, y muchas veces han hecho afirmaciones que finalmente
las negaron después. En realidad eran hipótesis. Una hipótesis es una especie de tentativa de explicación, pero que no es algo definitivo. Puede ser, los científicos pueden tener hipótesis en ciertas cosas que no entienden y que a veces es legítimo tener una opinión, pero no es algo definitivo. Mientras que hoy se hace de eso una cuestión definitiva, se enseña a los niños en las escuelas teorías que no están probadas y que en la misma ciencia cambia. Hoy el mundo tiene tantos millones de años y mañana va a tener otros más, y cada día está en continua mutación, porque es que no hay unidad entre los mismos científicos. Pero lo que nos dice la Biblia, la Biblia no nos explica todo, pero nos da las grandes líneas. Y en el Génesis se nos dice: el primer día Dios creó la luz, el segundo día el firmamento, es decir, la atmósfera, el aire, ese espacio, es el éter, que se dice que es el que está en el espacio exterior a los planetas, ese firmamento, ese espacio inmenso. El tercer día Dios separó las aguas de la tierra, las aguas que había en los océanos, los separó de la tierra y creó las plantas. El cuarto día Dios creó los astros, es decir, que primero Dios creó la tierra y después creó los astros, el sol, la luna, las estrellas, las galaxias. Entonces, primero creó la tierra. Y después de eso, Dios el quinto día creó los peces y las aves. El sexto día los animales y el hombre, Adán y Eva. Y el séptimo día descansó, es decir, dejó de crear. Pero no solo eso, el séptimo día Él bendijo y santificó su obra. Es decir, que toda la obra natural que Dios hizo de las cosas materiales, las cosas inanimadas, los animales, todas las criaturas naturales, el día séptimo las santificó. Es decir, que hay una unión de la obra natural de Dios con Dios el mismo, y que esa obra está santificada, está bendecida por Dios. Entonces, si se niega esto, se cae, es el pecado del mundo moderno, el naturalismo, es decir, que solo quieren lo que pasó en los 6 primeros días, cuando Dios creó el universo, las cosas materiales, pero no quieren aceptar la unión de la obra natural de Dios con la bendición de Dios y la santificación de Dios y la unión a la santidad de Dios de la obra de Dios. Ciertamente la obra natural es una cosa, pero Dios la quiere santificar, Dios la quiere unir a Él. Entonces, ese es el pecado naturalista que vivimos hoy. Es solo la obra de los primeros 6 días. Y dicen, el Apocalipsis dice que el número de la bestia será el número 6, pero multiplicado por 3, es decir, erigido en divinidad. O sea, que la obra natural de Dios, separada de Dios y erigida en divinidad, porque se multiplica por 3, probablemente esa es la explicación. Entonces, aquellos que niegan la evidencia de la creación por Dios terminan ciegos. Es un castigo de Dios, porque aquel que niega lo que es evidente termina creyendo en lo que él mismo niega, con su malicia, con su conciencia, lo negó conscientemente, pero termina creyendo en su propio engaño. Y ese es lo que vemos hoy. La gente cree realmente que Dios no existe. Hay personas que dicen que sí, aparentemente sinceras,
Pero hay otra manera de ser ateos, es cuando uno vive como si Dios no existe. E incluso esa falta de fe de muchos católicos que, a pesar de creer que Dios creó el universo, a pesar de creer que Dios existe, no se comportan realmente como deberían, como corresponde a eso que creen. No rezan, no adoran a Dios, no cumplen su ley, no obedecen las leyes de Dios y están haciendo excepciones. Es la mentalidad liberal, ese espíritu liberal que hace excepciones siempre sobre las reglas de Dios, sobre los principios morales, sobre los principios, o incluso sobre las verdades que conocemos. Esa incoherencia del hombre actual que no tiene principios. Y esa incredulidad pues es algo funesto, porque todos los males vienen de eso finalmente, porque si uno cree en Dios, cree en su ley, entonces se comporta como si cree. Aquel que dice creer y no se comporta como cree, es decir, que no cree suficientemente, no cree bien, le falta fe. La fe se ve en los actos. Así como hay un texto muy bello del Papa San Gregorio, que está en las lecturas del breviario de la Epifanía, y dice que hasta los elementos reconocieron a su Dios, los elementos insensibles, los elementos materiales. Y él da ejemplo, dice, los cielos reconocieron a Dios porque hubo una estrella que anunció la venida del Mesías. El mar reconoció a Dios porque Jesús caminó sobre él. Jesús caminó sobre el mar. La tierra reconoció a Dios porque cuando Él murió tembló. El sol reconoció a Dios porque cuando Jesucristo murió el sol se obscureció. Las piedras reconocieron a Dios porque cuando Él murió se rompieron. E incluso el infierno reconoció a Dios porque liberó a sus muertos. Cuando nuestro Señor murió, muchos muertos resucitaron. Y si los elementos insensibles reconocen a su Dios, pero los corazones no lo reconocen, particularmente, como dice también San Gregorio, los corazones de los judíos no lo quieren reconocer, y más duros que las piedras, no quieren romperse por la penitencia, por la conversión. Entonces, esa es la mentalidad de incredulidad que hoy también vive este mundo moderno y nuestros contemporáneos. La incoherencia liberal, hay que tener mucho cuidado con eso, es la coherencia de esa persona que sabe algo, que lo reconoce como verdad y no lo sabe aplicar, no lo sabe respetar, no lo sabe ejecutar, no lo sabe practicar. Esa incoherencia es malísima y esteriliza toda la vida espiritual. Es la incoherencia de los católicos liberales que no saben vivir lo que creen y que terminan creyendo como viven, es decir, perdiendo la fe. Ese es el drama de las sociedades cristianas que han dejado de ser cristianas.